Saludamos al abogado Mauro Andino, él es profesor de la Universidad Politécnica Salesiana. Quisiéramos conversar con usted, abogado Andino, sobre dos temas fundamentales. Uno, la situación de la Asamblea Nacional, cuál es la agenda de la Asamblea en el mediano y el largo plazo, y el otro, que es un tema colateral, sobre el futuro de la ley de comunicación. En el tema de la Asamblea, hay una iniciativa del presidente Virgilio Saquicela que no fue tomada con mucho optimismo, por lo menos por el asesor presidencial Diego Ordóñez, pero hay una respuesta del ministro de Gobierno quien ha aceptado esta invitación para conformar una comisión mixta entre el Ejecutivo y el Legislativo para tratar de sacar adelante proyectos en la Asamblea, que no se resuma ese trabajo a un rechazo total de todo lo que venga por parte del Ejecutivo. ¿Cree usted que hay honestidad, hay sinceridad, hay intenciones reales en estas propuestas? Gustavo, un saludo cordial para usted y por supuesto para toda su audiencia. Yo creo que es importante la iniciativa del presidente de la legislatura. Creo que en un sistema democrático es fundamental que se intente coordinar acciones entre las distintas funciones del Estado, mucho más en un sistema presidencialista, donde la coordinación política entre el Ejecutivo y el Legislativo es fundamental para poder establecer canales de diálogo y poder viabilizar una agenda legislativa. No hay que olvidarse que el presidente de la República, Guillermo Lasso, no tiene un bloque parlamentario fuerte. Él apenas llegó con 12 asambleístas propios de su partido político, creo, y tuvo que aliarse con otros legisladores independientes para poder formar incluso una bancada parlamentaria, porque por sí solos no podían. Consecuentemente, cualquier iniciativa, cualquier propuesta que vaya en la vía de dialogar, de consensuar al menos aspectos mínimos en relación a los distintos proyectos de ley que se discuten en la Asamblea, a mí me parece valedero. Ahora, esto tiene que ir acompañado de algo que usted bien mencionaba: sinceridad, franqueza política, para que cualquier propuesta pueda efectivamente materializarse, porque yo lo que me temo es que dentro del gobierno nacional hay una dicotomía permanente. Yo diría que incluso hay una especie de antagonismos internos. Por un lado, usted tiene voceros como el señor Diego Ordóñez, que permanentemente se alinean con un discurso beligerante, confrontativo, en contra de la oposición y en contra de algunos actores políticos que no coinciden con la perspectiva ideológica del gobierno. Pero de otro lado, usted tiene voceros gubernamentales que en cambio sí apelan al tema de conversar, discutir, deliberar, encontrar alguna solución al menos mínima, como es el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, y esto se evidenció en el paro nacional. Actores como él tienen más bien una predisposición propositiva para tratar de encauzar esto. Entonces, creo que en el gobierno nacional sí es importante que concilien este tipo de discrepancias, de diferencias que de alguna manera, si no se lo hace, vendría a torpedear también cualquier propuesta, sea de Virgilio Saquicela o de cualquier otra institución, órgano público o función del Estado. Justamente en este tema de sinceridad y de intenciones de por medio, ¿no se convierte en un excelente ejemplo el tema de la ley de comunicación, que al momento tendría tres alternativas: el veto total por parte del presidente, que parece al momento lo más probable, o un veto parcial, que podría abrir dos disyuntivas? La una, de que en la Asamblea se gestione una mayoría calificada para ratificarse en lo actuado y en ese informe de minoría, tal como quedó, y la otra, que producto de ese diálogo justamente se llegue a una racionalidad dentro de esa ley, corrigiendo una serie de errores y excesos que esta contiene. Yo coincido con su criterio, estimado Gustavo. Creo que hay que debatir la ley de comunicación con racionalidad. Yo subrayo esta palabra que usted ha manifestado, porque me parece que lamentablemente el debate político, el debate jurídico en relación a la ley de comunicación está enrarecido, y no de ahora, sino desde el primer momento, allá por el año 2013, cuando se aprobó la ley de comunicación originalmente. Siempre tuvo, digamos, una atmósfera de mucha polarización, de muchas etiquetas y de poca racionalidad. Es decir,
o todo era bueno o todo era malo. No había matices, no había líneas de grises. Y yo creo que como todo en la vida... Es que esto desde un comienzo tomó líneas de revanchismo, de antagonismo, y así se fue desarrollando ese debate hasta las últimas instancias en las cuales se metieron ciertos artículos de última hora que ni siquiera habían sido discutidos en comisiones. Mire, Gustavo, yo creo que como todo en la vida, nada es blanco o negro en absoluto. Hay líneas de grises. Mire, uno de los grandes errores de la ley de comunicación original, más allá de que yo creo que sí se discutió, algo de conocimiento de causa tengo sobre este tema, pero reconozco que fueron errores. Por ejemplo, la forma en cómo se mal utilizó la Supercom. Esto hay que reconocerlo. O sea, la Supercom lastimosamente no dio la talla y quien dirigió en esa época la Supercom sí cometió una serie de excesos, de arbitrariedades, de abusos que uno no puede desconocer. Lamentablemente, estos errores y este diseño institucional que fue mal utilizado, que perjudicaron en el ejercicio de los derechos de comunicación a periodistas y a determinados medios de comunicación, también fue utilizado para desvirtuar, desnaturalizar y deslegitimar todo el contenido de la ley. ¿Sí me explico? Por eso le decía yo, no todo es blanco o negro en la vida. ¿Existieron estos excesos? Por supuesto, pero eso tampoco justificaba que se deslegitime todo el contenido de la ley porque sí existían avances importantes en términos de derechos humanos, de protección de la libertad de expresión, también del derecho a la opinión y de la protección también de pueblos y nacionalidades, de mujeres, de niños, niñas y adolescentes. Y sobre todo la democratización y el acceso a la propiedad de los medios de comunicación en privados, públicos y comunitarios. Dicho este antecedente, que ahora existen complejidades también en el proyecto de ley de comunicación aprobado en segundo debate por la Asamblea, cierto es, pero me parece que ni de lejos se acerca, digamos, a los problemas originales que abonaba la creación de la Supercom, porque no se está creando, Gustavo, ningún organismo sancionador. No se están creando sanciones pecuniarias o económicas que, por ejemplo, pongan en riesgo el presente y el futuro de algún medio de comunicación, que de ser objeto de sanciones económicas vaya a quebrar, para hablar con términos así muy coloquiales. Nada de eso se está, digamos, creando o incorporando en este proyecto de segundo debate. No se están creando tipos penales o sanciones que pongan en riesgo la libertad de una persona por ejercer su legítimo, su constitucional derecho a expresarse y a opinar en libertad. No se crean tipos penales. Es una ley que si es que establece algún tipo de sanción, entre comillas, hay que decirlo con todas sus letras, cuáles son estas sanciones, entre comillas, porque yo no creo que sea una sanción. El Consejo de Desarrollo de la Información y Comunicación lo que tendrá es que dictar talleres, cursos de capacitación en materia de derechos humanos para los periodistas o medios de comunicación que incumplan determinadas disposiciones. Y la Defensoría del Pueblo se ratifica que tiene la competencia de plantear acciones constitucionales cuando se vulneren derechos. Una competencia, Gustavo, que ya tiene la Defensoría del Pueblo en la Constitución y en la propia ley de la Defensoría. Entonces, reitero, ni todo es perfecto, ni todo es negativo. Yo creo que hay que dejar de demonizar la discusión política y la discusión jurídica. Ahora, sí hay un par de artículos, Gustavo, que si yo fuera presidente de la República, yo vetaría parcialmente. No totalmente, vetaría parcialmente. Se elimina la palabra opinión del artículo 3 del proyecto cuando se señala que los contenidos comunicacionales solo se refieren a información y se saca la palabra opinión. Más allá de que más adelante en el mismo proyecto, y esto también hay que decirlo en el artículo 17, sí se deja en claro que se respeta la libertad de expresión y la libertad de opinión. Pero en ese artículo preliminar que le menciono se saca la palabra opinión. Yo creo que esto es innecesario porque genera conflictos y da pie a malas interpretaciones. Yo vetaría parcialmente eso y dejaría tal cual como está en la ley de comunicación vigente. No sacaría la palabra opinión. Pero repito, más adelante sí se garantiza la libertad de expresión y opinión. Y el artículo más polémico que a mí me parece, ¿cuál es? Y este sí me parece un exceso absoluto. Lo digo así de plano. Cuando se menciona en el artículo 17 del proyecto que el Estado garantizará el derecho a la verdad. Y esto sí me parece, digamos, algo que es
francamente muy discutible y muy complejo de definir. ¿Quién decide lo que es verdad? ¿El Estado? ¿Una persona particular? ¿Una institución? ¿Un particular? ¿Un privado? No, nadie puede definir, Gustavo, a ciencia cierta qué es la verdad. Incluso desde una perspectiva filosófica, la discusión de la verdad tiene muchas aristas. Fíjese usted que el famoso filósofo Nietzsche decía que la verdad es la mentira más eficiente. Él, digamos, mencionaba que nadie tiene la verdad absoluta, porque lo que para usted es verdad, para mí puede ser totalmente mentira. E incluso, y cierro con esta idea, uno no puede comprobar si es que alguien efectivamente está mintiendo, porque tal vez alguien afirmó algo porque estaba convencido de que lo que decía era verdad, era cierto, entonces no mentía con mala fe o con intención de causar daño, sino que estaba convencido de que lo que afirmaba era cierto, pero probablemente estaba equivocado. Entonces, este artículo me parece que sí es excesivo. Yo creo que hay que sacar ese artículo del proyecto de ley aprobado Ujú. y lo que sí se podría decir es que los medios de comunicación propenderán a verificar las fuentes, contrastar, a verificar que lo que van a difundir ciertamente sea verdadero, pero no se Ujú. puede asegurar Bien, que el Estado puede, digamos, garantizar el derecho a la verdad, porque eso claro. es Todos, absolutamente arbitrario y todos excesivo. estos son temas de un buen periodismo que deberían pasar exclusivamente por lo ético. El problema, doctor Andino, es que en la ley que se impuso hace algo más de 10 años, no solamente se coartaba la libertad de expresión, se puso una norma controladora, sancionadora, además que permitía un amplio margen de dedicatoria, con derivaciones a la asfixia económica de aquellos medios que no gustaban al régimen de turno. Ojalá no volvamos a esas circunstancias que la vivimos en carne propia y de manera muy intensa, debo decirlo. Pero hay otros aspectos, abogado Andino, que también merecen reflexión. Este mundo es tremendamente competitivo. Sobrevivir para los medios de comunicación se ha vuelto toda una aventura. Usted sabe la cantidad de medios de comunicación que se cierran diariamente en el mundo. Aquí en Ecuador no ha sido la excepción. Con las mejores intenciones, esto indiscutiblemente se legisló en Ecuador para abrir espacios en medios de comunicación, por ejemplo, para que se respeten, se mejoren los derechos para grupos vulnerables, hacer educomunicación, cuotas de música nacional, etcétera, etcétera. Pero toda esta normativa volvió anacrónica a la comunicación en Ecuador. Mucho ruido en comunicación para los oyentes y puso mayores dificultades a los medios de comunicación. No somos amigos del libertinaje, menos del exceso de normas. Y en esto es algo que hay que meditarlo. En realidad hay, además de la visión compleja que tienen los medios de comunicación de informar, de educar, está también el de entretener, de tener una programación agradable. Ahora, ni se diga, cuando con un clic podemos estar escuchando cualquier emisora o cualquier fuente de música, podcast, información de cualquier parte del mundo. Sí, efectivamente, Gustavo, y permítame incluso en esta parte solidarizarme también con usted, si es que, digamos, fue un actor dentro de los medios de Bueno, comunicación que sufrió estos siete, excesos que, siete como veces dije en un inicio, fuimos enjuiciados por la Superintendencia de Comunicación. ciertamente, Gustavo, y por eso yo le decía, el tema de la Supercom cometió muchos excesos y eso no se puede negar, fue indiscutible. Eso es algo que no se puede ocultar, no se puede tapar el sol con un dedo. Y eso es algo que no se puede volver a repetir y ni de lejos se puede pretender volver a incorporarlo. Y por eso yo también aclaraba, no se ha incorporado algo de esa magnitud en el proyecto aprobado en segundo debate. Por eso, repito, líneas de grises. Ni todo es blanco ni todo es negro en la vida. No hay que cometer esos errores que se cometieron en el pasado y que fueron excesos y que vulneraron derechos. Ahora, lo que usted también con buen criterio reflexiona, Gustavo, es cierto. A veces las leyes tratan de generar incentivos. En este caso, para que la producción nacional se pueda difundir, el tema de artistas ecuatorianos, el tema de la producción audiovisual, el tema de la construcción de spots, de jingles publicitarios para que sean, digamos, emprendidos, materializados por gente de nuestro país y que se dé prioridad a la producción ecuatoriana. Lamentablemente también vemos que la industria artística nacional o que la industria publicitaria ecuatoriana no ha logrado despegar como uno esperaría. Yo creo que
por un lado, está bien los incentivos normativos, pero de otra parte también hay que dar el acompañamiento necesario a través de la institucionalidad pública. Es decir, que el Estado, por ejemplo, a través del Ministerio de Cultura y otros organismos, diseñen políticas públicas que puedan empujar, estimular a estos sectores, porque si solo nos quedamos con las normas, es evidentemente que esto va a ser insuficiente y luego se generan problemas como los que usted bien mencionaba, porque si no hay, digamos, una industria fuerte, solo en el tema de artistas, para poner un ejemplo, ¿qué música, qué canciones puede poner usted a cada momento para cumplir, digamos, con los porcentajes o con las cuotas que establece la ley? Entonces, no es suficiente solo tener las normas. El Estado central sí debe dar acompañamiento como suceden en otros países. Políticas públicas, incentivos, apoyo económico para que esa industria pueda desarrollarse y por supuesto tengamos productos de calidad y que a su vez ustedes puedan cumplir como medios de comunicación con estas cuotas y puedan cumplir con este otro objetivo que usted bien planteaba, también entretener. Porque si usted solo por cumplir con la cuota se ve obligado normativamente a ponerme cualquier canción, es obvio que yo como usuario, como consumidor, voy a cambiar de emisora o voy a consumir internet. Entonces, ciertamente son cuestiones que tienen que ir acompañadas de otro tipo de acciones por parte del Estado. Abogado Andino, en este mundo maniqueísta de blanco y de negro sin matices que estamos viviendo constantemente en Ecuador, quisiera preguntarle finalmente en qué medida coincide usted con aquellas visiones un tanto en la parte oscura que se han dado sobre las intenciones de la nueva mayoría de la Asamblea, que se dice estaría poniendo en un segundo o en un tercer plano sus actividades específicas más importantes, legislar y también fiscalizar, y que se estaría priorizando más bien una estrategia de poder, de tomarse la Asamblea, en su turno el Consejo de Participación Ciudadana, entidades de control, formar una comisión de la verdad, etcétera, etcétera. No quisiera dejar de mencionar algo, Gustavo, respecto Por del favor. proyecto de ley que también me parece importante. Creo que a la Asamblea sí le faltó despenalizar el delito de calumnia. Esta fue una recomendación de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La propia Corte Interamericana ya le planteó esto al Estado ecuatoriano cuando sentenció a nuestro país por este lamentable caso del diario El Universo contra el expresidente Correa. Ahí la Corte ratificó que se debe despenalizar la calumnia para evitar que se utilice esta figura jurídica como herramienta de persecución o de intimidación en contra de los Sí, periodistas. hemos visto Y casos que muy, muy cuando, graves también en esto en Ecuador. sí, y que cuando esté en juego el derecho al honor, que también es un derecho constitucional que hay que precautelar, porque todos los derechos, Gustavo, tienen pisos mínimos, pero tienen techos máximos. Es decir, yo puedo decir, expresar, opinar lo que yo quiera, pero también tengo que entender que hay responsabilidad ulterior y que respecto de lo que yo diga puedo tener consecuencias si es que yo afirmo algo o le imputo el falso cometimiento de un delito a una persona. Yo voy a tener responsabilidades. Pero la Corte y el sistema interamericano que han dicho que las vías para que esto se procese y se haga valer el derecho al honor, al buen nombre, a la reputación, no tienen que ser las vías penales, sino más bien las vías civiles. Por ejemplo, pedir una indemnización, pero que sea proporcional, que sea racional, que sea justa, sin que esto implique la privación de la libertad de ese periodista, sino la vía civil, un juicio, por ejemplo, por daño moral. Yo creo que eso es importante y la Asamblea no lo hizo, Sí, y me recordemos parece un que error, una vía ¿sí? civil y una vía penal no están cerradas con ley o sin ley. O sea, la vía civil se lo puede seguir porque eso está vigente en el Ujú. Código Civil actualmente. Usted puede demandar, presentar una demanda por daño moral y la calumnia está vigente Ujú. todavía en el Código Orgánico Integral Penal. Y me parece que eso sí se debería despenalizar, principalmente para proteger la actividad de los periodistas y de los ciudadanos cuando criticamos al poder, Bien. cuando criticamos a una autoridad de elección popular, por ejemplo. Esto me parece le falta a la Asamblea y no se han atrevido a tomar este paso, ¿sí? Entonces no quería dejar de mencionar Sí. esta cuestión. Ahora, sobre la Asamblea y la nueva mayoría, yo creo que también hay que desmitificar un poco los temas, ¿no? Yo creo que sí caemos en estas dicotomías de decir la nueva mayoría ahora va a poco más y a dar un golpe de Estado y a tumbar el régimen constitucionalmente instalado mediante las urnas. Y yo creo que tampoco es así, porque por ejemplo, en este tema del Consejo de Participación Ciudadana, Gustavo, vea, más allá de que la nueva mayoría podrían destituir
si es que se llega a consumar y a materializar un juicio político a los consejeros actuales del Consejo de Participación Ciudadana, para lo cual necesitan 70 votos, yo creo que eso sí tienen. También hay otra verdad que es inapelable. Una vez que sean destituidos, no es que esta asamblea va a designar a los nuevos consejeros, les reemplazarán a ellos los que quedaron en el orden de prelación en la elección del 2019. Y esos consejeros fueron elegidos mediante voto popular, nos guste o no. Si usted me pregunta quiénes serán, les soy honesto, yo no sé quiénes, a quiénes les correspondería. Pero aquí viene lo más importante. Primero, que la asamblea no les designa. Ya están designados en el orden de prelación de la votación. Pero lo más importante, hay concursos públicos de oposición y méritos para Contralor y para Consejo Nacional Electoral, por citar dos casos, que ya se están llevando a cabo por este Consejo de Participación Ciudadana. Y aunque los actuales consejeros sean censurados y destituidos, esos concursos no se podrían suspender, no se podrían paralizar, ni se podrían, Gustavo, retrotraer sus efectos. Es decir, Bueno, que quienes lleguen en reemplazo de los actuales digan, anulamos los concursos actuales y retrocedemos todo hasta foja cero y nuevamente hacemos una claro. convocatoria. Ahí- Eso no se Y hay que tener podría. presente también que en 7 meses habrá una renovación total de este organismo. Exacto, y el próximo año, y este era el otro elemento más importante todavía que quería mencionar, que en las elecciones seccionales de febrero del próximo año también vamos a elegir los 7 nuevos consejeros de este órgano que reemplazarán a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, vea, aunque tuvieran esas supuestas malas intenciones que algunos dicen en contra de la nueva mayoría, los tiempos humanamente no les van a dar, no les van a alcanzar. Entonces, regreso a lo que dije en mi primera intervención. Ni todo es blanco, ni todo es negro en la vida. Hay líneas de matices. Ahora, que es indudable que hay una nueva mayoría en la Asamblea, eso es indiscutible, Gustavo. Hay más de 80 voluntades. Social cristianos, Revolución Ciudadana, rebeldes de Pachacutic y rebeldes de Izquierda Democrática y algunos independientes más han reconfigurado una nueva mayoría. Pero aquí también hay que preguntarse por qué. Y creo que uno de los grandes responsables fue el propio gobierno al mantener, al sostener hasta el último a la señora Yori. La señora Yori no dio la talla y en vez de soltarle la mano, lamentablemente se insistió hasta última hora en que ella debía seguir al frente y eso también dinamitó cualquier posibilidad de diálogo con las fuerzas políticas. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, Gustavo, siempre a las órdenes. Un abrazo. Declaraciones del abogado Mauro Andino, experto en Derecho Constitucional, profesor de la Universidad Politécnica Salesiana.